La mayoría de las personas cree conocer Alaska, pero pocas entienden realmente por qué este lugar funciona de una manera tan distinta al resto del mundo. Detrás de sus paisajes extremos se esconden cifras, contrastes y curiosidades que cambian por completo la forma en que se interpreta este territorio. Antes de viajar por montañas, glaciares y costas remotas, primero vamos a descubrir los fun facts que explican cómo Alaska se adapta, resiste y evoluciona. Datos simples, pero sorprendentes, revelan por qué aquí la naturaleza impone las reglas y la vida cotidiana sigue un ritmo propio. Y cuando esos detalles encajen, cada imagen y cada lugar empezarán a tener un significado mucho más profundo. Con esa base, el viaje continúa hacia los destinos más extraordinarios de Alaska, donde todo lo que aprendimos cobra forma frente a nuestros ojos. Alaska es tan grande que su escala resulta difícil de imaginar sin comparaciones extremas. Su superficie supera los 1,7 millones de kilómetros cuadrados, más que varios países combinados. Sin embargo, en todo ese territorio viven apenas unas 730,000 personas, menos que en muchas ciudades medianas del mundo. Esa diferencia crea una densidad casi irreal, donde el espacio domina por completo la experiencia humana. Si la población se repartiera de forma uniforme, cada persona tendría más de 2 kilómetros cuadrados solo para sí. Pero este vacío no existe por lejanía, sino por dificultad. Gran parte del suelo está marcado por permafrost, campos de hielo y cordilleras que crecen más rápido que cualquier red de carreteras. De hecho, más del 80% de las comunidades no está conectada por tierra firme. Aquí, la geografía no se adapta al ser humano. El ser humano aprende a adaptarse a la geografía. Montañas que emergen abruptamente del océano, glaciares en movimiento y llanuras congeladas conviven en distancias sorprendentemente cortas. El terreno cambia de forma constante, impulsado por fuerzas tectónicas activas y climas extremos. En el interior, las temperaturas pueden descender por debajo de 50 Celsius, mientras que en verano, algunas regiones superan los 30 Celsius. Pocos lugares en la Tierra concentran contrastes tan radicales en un solo espacio. Todo en Alaska, su tamaño, su población y su relieve, obliga a pensar la vida en términos de resistencia y adaptación. Comprender esta base es esencial, porque cada dato explica por qué los lugares que veremos después no son casuales,
sino el resultado lógico de un territorio fuera de escala. En Alaska, la naturaleza no se organiza en estaciones suaves, sino en extremos que redefinen la experiencia del tiempo. Todo comienza con la luz, porque aquí el sol no siempre sigue las reglas que conocemos. Durante el verano, en las regiones cercanas al círculo polar, el sol permanece sobre el horizonte casi 24 horas seguidas. Esa luz continua no acelera la vida, sino que la estira, creando días que parecen no terminar nunca. Plantas, animales y personas ajustan sus ritmos a esta abundancia, aprovechando cada minuto como si el año completo se concentrara en pocas semanas. Luego llega el invierno y el contraste es absoluto. La oscuridad domina durante largos periodos, pero no es un vacío, sino un escenario distinto. En ese cielo oscuro aparece la aurora boreal, un fenómeno que transforma partículas invisibles en cortinas de luz en movimiento. Lo que en verano es exceso de sol, en invierno se convierte en energía contenida que se libera en silencio sobre el paisaje. Esa dualidad de luz extrema es solo una capa de un sistema natural mucho más complejo. Bajo la superficie, Alaska es una de las regiones geológicamente más activas del planeta. Más de 100 volcanes activos recuerdan que esta tierra sigue en construcción, incluso cuando parece inmóvil. Esa actividad volcánica aporta calor y minerales, que influyen directamente en el comportamiento del hielo. Por eso, aquí conviven algunos de los glaciares más grandes del mundo, con zonas donde el hielo se retira rápidamente. El Bering Glacier es un ejemplo claro. Una masa de hielo tan extensa que desde el aire parece un continente en movimiento. Su avance y retroceso no son caóticos, sino respuestas lentas a cambios de temperatura, presión y relieve. Ese hielo, a su vez, esculpe valles, alimenta ríos y define rutas que la vida sigue desde hace miles de años. Más arriba, la escala vuelve a cambiar de forma abrupta. En el centro del estado se eleva Denali, una montaña tan alta que crea su propio clima. Su cumbre puede estar cubierta de nubes, incluso cuando el resto del cielo está despejado, recordando que la altura altera las reglas básicas del entorno. Esta montaña no solo domina el paisaje, también condiciona la circulación del aire y la distribución de la nieve a cientos de kilómetros.
Si descendemos de nuevo hacia el nivel del mar, el contraste aparece una vez más. En el sureste, la humedad constante y las temperaturas moderadas permiten la existencia de un ecosistema inesperado para estas latitudes. El Tongass National Forest es el bosque lluvioso templado intacto más grande del mundo. Aquí, árboles gigantes crecen lentamente durante siglos, alimentados por lluvias persistentes y nieblas densas. Este bosque absorbe carbono, regula el clima local y sirve de refugio a innumerables especies. Así, en un mismo territorio, Alaska conecta fuego volcánico, hielo milenario, montañas extremas y bosques húmedos. Ninguno de estos elementos existe de forma aislada. Cada uno influye silenciosamente en el siguiente. Comprender esta red natural permite que cada imagen futura tenga un peso distinto. Y cuando estos paisajes aparezcan más adelante, ya no se verán como escenas aisladas, sino como partes vivas de un sistema que sigue evolucionando ante nuestros ojos. Los extremos climáticos de Alaska no son una curiosidad aislada, sino una fuerza que moldea todo lo que ocurre en la superficie. La temperatura más baja jamás registrada en Estados Unidos, 80 BDAF, 62 DXE, ocurrió aquí, revelando hasta dónde puede llegar el invierno interior. Ese frío profundo crea cielos excepcionalmente limpios durante la noche, una condición clave para la aparición frecuente de la aurora boreal. Las partículas solares interactúan con la atmósfera, transformando el cielo oscuro en un movimiento constante de luz. No es un espectáculo ocasional, sino un fenómeno ligado directamente al clima extremo y a la latitud. Más adelante, estas luces ayudarán a entender por qué la noche en Alaska nunca es completamente silenciosa. Cuando se observa el mapa, queda claro que Alaska no termina donde empieza el océano. Su línea costera representa aproximadamente la mitad de toda la costa de Estados Unidos, una cifra que cambia la percepción del país entero. Esa extensión crea miles de fiordos, bahías e islas donde el mar penetra profundamente en la tierra. Como resultado,
Muchas comunidades miran más hacia el agua que hacia el interior continental. En el recorrido, esta relación entre tierra y océano se vuelve cada vez más evidente. La cocina tradicional también refleja una lógica de adaptación directa al entorno. El aktak, conocido como helado esquimal, mezcla grasa de foca o caribú con nieve y frutos silvestres. No surge como postre, sino como una fuente concentrada de energía en climas extremos. Cada ingrediente responde a lo que el entorno ofrece en momentos específicos del año. Este alimento explica mejor que cualquier receta cómo sobrevivir. También es una forma de cultura. Bajo paisajes aparentemente intactos, Alaska sostiene una parte clave de la economía estadounidense. Aproximadamente el 25% del petróleo producido en Estados Unidos proviene de este territorio remoto. Esa extracción no solo impulsa infraestructuras como el oleoducto transalpino, sino que redefine el papel estratégico del Estado. Los ingresos generados alimentan fondos públicos que regresan directamente a los residentes. Así, un recurso subterráneo termina influyendo en la vida diaria de comunidades dispersas. Y este contraste entre naturaleza intacta e industria activa reaparecerá en varios de los paisajes que exploraremos después. En Alaska, la vida salvaje no es un elemento decorativo del paisaje, sino una consecuencia directa de su escala y su baja presencia humana. La combinación de enormes territorios continuos y ecosistemas poco fragmentados permite que muchas especies mantengan comportamientos casi intactos desde hace siglos. Aquí viven decenas de miles de osos, negros, pardos y polares, no porque el entorno sea salvaje, sino porque aún funciona sin demasiadas interrupciones humanas. Los alces pueden superar los 700 kilogramos, un tamaño que solo es posible donde hay abundante alimento y amplios espacios para desplazarse.
Las águilas calvas encuentran en Alaska su mayor refugio, concentrándose en números que superan a los del resto del país combinado. Esta abundancia no es caótica, sigue patrones previsibles que dependen de ríos, estaciones y migraciones bien definidas. Los salmones, por ejemplo, regresan a los mismos cursos de agua con una precisión que todavía intriga a los científicos. Ese retorno masivo sostiene a osos, águilas y comunidades humanas al mismo tiempo, creando un equilibrio visible a simple vista. Pocas regiones permiten observar tan claramente cómo una especie sostiene a muchas otras dentro del mismo sistema. Más adelante, veremos uno de esos momentos en los que este equilibrio se manifiesta de forma casi perfecta frente a la cámara. En Alaska, la vida cotidiana comienza con una pregunta básica que en otros lugares casi nunca se plantea. ¿Cómo llega algo hasta aquí? La respuesta rara vez es un camión, porque el terreno fragmentado y las enormes distancias rompen la lógica tradicional del transporte. Cuando no hay carreteras continuas, el aire se convierte en la ruta más directa. Por eso, aviones pequeños y helicópteros no solo trasladan personas, sino también alimentos, medicinas y objetos cotidianos. Incluso algo tan común como una pizza puede recorrer más de 200 millas por aire antes de llegar a una puerta aislada. Este tipo de entrega no es un lujo excéntrico, sino una consecuencia directa de la geografía. Con el tiempo, esa necesidad transforma la cultura. Volar deja de ser una experiencia especial y pasa a formar parte del día a día. En muchas comunidades, aprender a pilotar resulta tan práctico como aprender a conducir en otras regiones. La proporción de personas con licencia de piloto es varias veces mayor que el promedio de Estados Unidos, una cifra que refleja adaptación más que afición. Dentro de ese mundo aéreo, el hidroavión ocupa un lugar central. Miles de lagos, ríos y costas recortadas convierten al agua en pistas naturales listas para usarse. Donde no existe una calle, existe una superficie líquida capaz de conectar hogares, pueblos y campamentos. Así, despegar y aterrizar sobre el agua se vuelve una habilidad esencial, no una rareza técnica. Esta forma de moverse cambia también la percepción del espacio. Distancias que en el mapa parecen enormes se miden más en minutos de vuelo que en kilómetros.
Mientras tanto, fuera de las cabinas y las pistas improvisadas, otro contraste define la vida diaria. En amplias zonas del estado, encontrarse con un alce o un oso pardo es estadísticamente más probable que cruzarse con otra persona. La baja densidad humana abre espacio para una fauna que sigue patrones antiguos, casi intactos. Leones marinos descansan cerca de los muelles, ballenas emergen frente a pequeñas localidades costeras y los ríos se llenan de vida estacional. Esta convivencia constante obliga a desarrollar una atención diferente hacia el entorno. Las rutinas no se organizan solo por horarios, sino por migraciones, estaciones y condiciones naturales. La presencia animal no es un espectáculo permanente, sino un recordatorio silencioso de quién ocupa realmente el territorio. Todo esto moldea una cultura donde la autosuficiencia no es un ideal romántico, sino una habilidad necesaria. Cada vuelo, cada entrega y cada encuentro con la fauna refuerzan la misma idea. En Alaska, la vida se ajusta al paisaje, no al revés. Comprender esta relación hace que las escenas que veremos más adelante cobren un significado distinto. Porque detrás de cada imagen existe una forma de vivir, que solo se entiende cuando se observa cómo el entorno dicta las reglas. Alaska no se entiende solo por lo que se ve, sino por las fuerzas invisibles que conectan su clima, su fauna y la forma en que la vida se adapta aquí. Cada dato, cada contraste y cada historia forman parte de un sistema que sigue funcionando a su propio ritmo. Cuando el paisaje parece inmóvil, en realidad está cambiando lentamente bajo el hielo, el agua y el tiempo. Lo que hemos explorado es apenas una capa de un territorio que siempre guarda algo más por revelar. En Alaska, comprender es tan importante como observar, porque nada existe de manera aislada. Y mientras este viaje llega a su fin, el siguiente paisaje ya espera, listo para sorprenderte de una forma distinta.
La mayoría de las personas cree conocer Alaska, pero pocas entienden realmente por qué este lugar funciona de una manera tan distinta al resto del mundo. Detrás de sus paisajes extremos se esconden cifras, contrastes y curiosidades que cambian por completo la forma en que se interpreta este territorio. Antes de viajar por montañas, glaciares y costas remotas, primero vamos a descubrir los fun facts que explican cómo Alaska se adapta, resiste y evoluciona. Datos simples, pero sorprendentes, revelan por qué aquí la naturaleza impone las reglas y la vida cotidiana sigue un ritmo propio. Y cuando esos detalles encajen, cada imagen y cada lugar empezarán a tener un significado mucho más profundo. Con esa base, el viaje continúa hacia los destinos más extraordinarios de Alaska, donde todo lo que aprendimos cobra forma frente a nuestros ojos. Alaska es tan grande que su escala resulta difícil de imaginar sin comparaciones extremas. Su superficie supera los 1,7 millones de kilómetros cuadrados, más que varios países combinados. Sin embargo, en todo ese territorio viven apenas unas 730,000 personas, menos que en muchas ciudades medianas del mundo. Esa diferencia crea una densidad casi irreal, donde el espacio domina por completo la experiencia humana. Si la población se repartiera de forma uniforme, cada persona tendría más de 2 kilómetros cuadrados solo para sí. Pero este vacío no existe por lejanía, sino por dificultad. Gran parte del suelo está marcado por permafrost, campos de hielo y cordilleras que crecen más rápido que cualquier red de carreteras. De hecho, más del 80% de las comunidades no está conectada por tierra firme. Aquí, la geografía no se adapta al ser humano. El ser humano aprende a adaptarse a la geografía. Montañas que emergen abruptamente del océano, glaciares en movimiento y llanuras congeladas conviven en distancias sorprendentemente cortas. El terreno cambia de forma constante, impulsado por fuerzas tectónicas activas y climas extremos. En el interior, las temperaturas pueden descender por debajo de 50 Fahrenheit, mientras que en verano, algunas regiones superan los 30 Celsius. Pocos lugares en la Tierra concentran contrastes tan radicales en un solo espacio. Todo en Alaska, su tamaño, su población y su relieve, obliga a pensar la vida en términos de resistencia y adaptación. Comprender esta base es esencial, porque cada dato explica por qué los lugares que veremos después no son casuales, sino el resultado lógico de un territorio fuera de escala.
Alaska, la naturaleza no se organiza en estaciones suaves, sino en extremos que redefinen la experiencia del tiempo. Todo comienza con la luz, porque aquí el sol no siempre sigue las reglas que conocemos. Durante el verano, en las regiones cercanas al círculo polar, el sol permanece sobre el horizonte casi 24 horas seguidas. Esa luz continua no acelera la vida, sino que la estira, creando días que parecen no terminar nunca. Plantas, animales y personas ajustan sus ritmos a esta abundancia, aprovechando cada minuto como si el año completo se concentrara en pocas semanas. Luego llega el invierno y el contraste es absoluto. La oscuridad domina durante largos periodos, pero no es un vacío, sino un escenario distinto. En ese cielo oscuro aparece la aurora boreal, un fenómeno que transforma partículas invisibles en cortinas de luz en movimiento. Lo que en verano es exceso de sol, en invierno se convierte en energía contenida que se libera en silencio sobre el paisaje. Esa dualidad de luz extrema es solo una capa de un sistema natural mucho más complejo. Bajo la superficie, Alaska es una de las regiones geológicamente más activas del planeta. Más de 100 volcanes activos recuerdan que esta tierra sigue en construcción, incluso cuando parece inmóvil. Esa actividad volcánica aporta calor y minerales, que influyen directamente en el comportamiento del hielo. Por eso, aquí conviven algunos de los glaciares más grandes del mundo, con zonas donde el hielo se retira rápidamente. El Bering Glacier es un ejemplo claro. Una masa de hielo tan extensa que desde el aire parece un continente en movimiento. Su avance y retroceso no son caóticos, sino respuestas lentas a cambios de temperatura, presión y relieve. Ese hielo, a su vez, esculpe valles, alimenta ríos y define rutas que la vida sigue desde hace miles de años. Más arriba, la escala vuelve a cambiar de forma abrupta. En el centro del estado se eleva Denali, una montaña tan alta que crea su propio clima. Su cumbre puede estar cubierta de nubes, incluso cuando el resto del cielo está despejado, recordando que la altura altera las reglas básicas del entorno. Esta montaña no solo domina el paisaje, también condiciona la circulación del aire y la distribución de la nieve a cientos de kilómetros. Si descendemos de nuevo hacia el nivel del mar, el contraste aparece una vez más. En el sureste, la humedad constante y las temperaturas moderadas permiten la existencia de un ecosistema inesperado para estas latitudes. El Tongass National Forest es el bosque lluvioso templado intacto más grande del mundo. Aquí, árboles gigantes crecen lentamente durante siglos,
alimentados por lluvias persistentes y nieblas densas. Este bosque absorbe carbono, regula el clima local y sirve de refugio a innumerables especies. Así, en un mismo territorio, Alaska conecta fuego volcánico, hielo milenario, montañas extremas y bosques húmedos. Ninguno de estos elementos existe de forma aislada. Cada uno influye silenciosamente en el siguiente. Comprender esta red natural permite que cada imagen futura tenga un peso distinto. Y cuando estos paisajes aparezcan más adelante, ya no se verán como escenas aisladas, sino como partes vivas de un sistema que sigue evolucionando ante nuestros ojos. Los extremos climáticos de Alaska no son una curiosidad aislada, sino una fuerza que moldea todo lo que ocurre en la superficie. La temperatura más baja jamás registrada en Estados Unidos, 80 BDAF, 62 DXE, ocurrió aquí, revelando hasta dónde puede llegar el invierno interior. Ese frío profundo crea cielos excepcionalmente limpios durante la noche, una condición clave para la aparición frecuente de la aurora boreal. Las partículas solares interactúan con la atmósfera, transformando el cielo oscuro en un movimiento constante de luz. No es un espectáculo ocasional, sino un fenómeno ligado directamente al clima extremo y a la latitud. Más adelante, estas luces ayudarán a entender por qué la noche en Alaska nunca es completamente silenciosa. Cuando se observa el mapa, queda claro que Alaska no termina donde empieza el océano. Su línea costera representa aproximadamente la mitad de toda la costa de Estados Unidos, una cifra que cambia la percepción del país entero. Esa extensión crea miles de fiordos, bahías e islas donde el mar penetra profundamente en la tierra. Como resultado, muchas comunidades miran más hacia el agua que hacia el interior continental. En el recorrido, esta relación entre tierra y océano se vuelve cada vez más evidente.
La cocina tradicional también refleja una lógica de adaptación directa al entorno. El actac, conocido como helado esquimal, mezcla grasa de foca o caribú con nieve y frutos silvestres. No surge como postre, sino como una fuente concentrada de energía en climas extremos. Cada ingrediente responde a lo que el entorno ofrece en momentos específicos del año. Este alimento explica mejor que cualquier receta cómo sobrevivir. También es una forma de cultura. Bajo paisajes aparentemente intactos, Alaska sostiene una parte clave de la economía estadounidense. Aproximadamente el 25% del petróleo producido en Estados Unidos proviene de este territorio remoto. Esa extracción no solo impulsa infraestructuras como el oleoducto transalpino, sino que redefine el papel estratégico del Estado. Los ingresos generados alimentan fondos públicos que regresan directamente a los residentes. Así, un recurso subterráneo termina influyendo en la vida diaria de comunidades dispersas. Y este contraste entre naturaleza intacta e industria activa reaparecerá en varios de los paisajes que exploraremos después. En Alaska, la vida salvaje no es un elemento decorativo del paisaje, sino una consecuencia directa de su escala y su baja presencia humana. La combinación de enormes territorios continuos y ecosistemas poco fragmentados permite que muchas especies mantengan comportamientos casi intactos desde hace siglos. Aquí viven decenas de miles de osos, negros, pardos y polares, no porque el entorno sea salvaje, sino porque aún funciona sin demasiadas interrupciones humanas. Los alces pueden superar los 700 kilogramos, un tamaño que solo es posible donde hay abundante alimento y amplios espacios para desplazarse. Las águilas calvas encuentran en Alaska su mayor refugio, concentrándose en números que superan a los del resto del país combinado. Esta abundancia no es caótica, sigue patrones previsibles que dependen de ríos, estaciones y migraciones bien definidas. Los salmones, por ejemplo, regresan a los mismos cursos de agua con una precisión que todavía intriga a los científicos. Ese retorno masivo sostiene a osos, águilas y comunidades humanas al mismo tiempo,
creando un equilibrio visible a simple vista. Pocas regiones permiten observar tan claramente cómo una especie sostiene a muchas otras dentro del mismo sistema. Más adelante, veremos uno de esos momentos en los que este equilibrio se manifiesta de forma casi perfecta frente a la cámara. En Alaska, la vida cotidiana comienza con una pregunta básica que en otros lugares casi nunca se plantea. ¿Cómo llega algo hasta aquí? La respuesta rara vez es un camión, porque el terreno fragmentado y las enormes distancias rompen la lógica tradicional del transporte. Cuando no hay carreteras continuas, el aire se convierte en la ruta más directa. Por eso, aviones pequeños y helicópteros no solo trasladan personas, sino también alimentos, medicinas y objetos cotidianos. Incluso algo tan común como una pizza puede recorrer más de 200 millas por aire antes de llegar a una puerta aislada. Este tipo de entrega no es un lujo excéntrico, sino una consecuencia directa de la geografía. Con el tiempo, esa necesidad transforma la cultura. Volar deja de ser una experiencia especial y pasa a formar parte del día a día. En muchas comunidades, aprender a pilotar resulta tan práctico como aprender a conducir en otras regiones. La proporción de personas con licencia de piloto es varias veces mayor que el promedio de Estados Unidos, una cifra que refleja adaptación más que afición. Dentro de ese mundo aéreo, el hidroavión ocupa un lugar central. Miles de lagos, ríos y costas recortadas convierten al agua en pistas naturales listas para usarse. Donde no existe una calle, existe una superficie líquida capaz de conectar hogares, pueblos y campamentos. Así, despegar y aterrizar sobre el agua se vuelve una habilidad esencial, no una rareza técnica. Esta forma de moverse cambia también la percepción del espacio. Distancias que en el mapa parecen enormes se miden más en minutos de vuelo que en kilómetros. Mientras tanto, fuera de las cabinas y las pistas improvisadas, otro contraste define la vida diaria. En amplias zonas del estado, encontrarse con un alce o un oso pardo es estadísticamente más probable que cruzarse con otra persona. La baja densidad humana abre espacio para una fauna que sigue patrones antiguos, casi intactos. Leones marinos descansan cerca de los muelles, ballenas emergen frente a pequeñas localidades costeras
y los ríos se llenan de vida estacional. Esta convivencia constante obliga a desarrollar una atención diferente hacia el entorno. Las rutinas no se organizan solo por horarios, sino por migraciones, estaciones y condiciones naturales. La presencia animal no es un espectáculo permanente, sino un recordatorio silencioso de quién ocupa realmente el territorio. Todo esto moldea una cultura donde la autosuficiencia no es un ideal romántico, sino una habilidad necesaria. Cada vuelo, cada entrega y cada encuentro con la fauna refuerzan la misma idea. En Alaska, la vida se ajusta al paisaje, no al revés. Comprender esta relación hace que las escenas que veremos más adelante cobren un significado distinto. Porque detrás de cada imagen existe una forma de vivir, que solo se entiende cuando se observa cómo el entorno dicta las reglas. Alaska no se entiende solo por lo que se ve, sino por las fuerzas invisibles que conectan su clima, su fauna y la forma en que la vida se adapta aquí. Cada dato, cada contraste y cada historia forman parte de un sistema que sigue funcionando a su propio ritmo. Cuando el paisaje parece inmóvil, en realidad está cambiando lentamente bajo el hielo, el agua y el tiempo. Lo que hemos explorado es apenas una capa de un territorio que siempre guarda algo más por revelar. En Alaska, comprender es tan importante como observar, porque nada existe de manera aislada. Y mientras este viaje llega a su fin, el siguiente paisaje ya espera, listo para sorprenderte de una forma distinta.